cambiado la rutina, hoy empiezo a calzarme a pie cambiado, recoger una imagen que traslado desde lo más íntimo de mi interior. Hoy he visto mi pasado. La transformación del mapa electoral de los municipios y autonomías y su previsible consolidación con otro gobierno en España de muy distinto signo al actual ponen en guardia a los sindicatos. Para saber cómo se digieren estos cambios en el ámbito de la representación laboral, está esta mañana en la radio pública Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Coge el cambio político a los sindicatos con el pie cambiado? Bueno, no, realmente no. La derecha, que presumiblemente cree que va a gobernar en los próximos 4 años a nivel nacional, pues ya avanzaba lo que haría si llegaba al poder, la derogación del sanchismo, que conlleva pues muchísimas de las leyes que entre sindicatos y patronales hemos apoyado a lo largo de estos últimos 2 años, sobre todo. De momento los cambios se van a producir ya en Canarias. Parece evidente que va a haber un diferente gobierno. Va a gobernar Coalición Canaria con el Partido Popular. Sería el regreso de Fernando Clavijo a la presidencia del Ejecutivo Regional, con un nuevo socio esta vez. Anteriormente fue con el Partido Socialista. Hay que recordarlo, 1 año y medio entre 2015 y 2016, finales de 2016, luego en solitario. ¿Cómo acoge su organización ese inminente cambio de gobierno en Canarias? Bueno, lo estamos acogiendo, lo vamos a acoger con cierta incertidumbre. Bien, es verdad que ellos ya dentro de estas 9 variables que han puesto sobre la mesa para el gobierno de estos próximos 4 años entra pues la regeneración de la economía y la creación de empleo de calidad. Vamos a ver si realmente es cierto y a lo que ellos llaman empleo de calidad pues no está reñido con las promesas de derogación de las leyes laborales que hemos aprobado entre todos durante estos últimos años. Por cierto, que los datos de empleo siguen siendo óptimos en Canarias. ¿Cómo los analiza los datos que hemos conocido del mes de mayo? Sí, son muy buenos, realmente buenos a nivel canario y buenos a nivel nacional. Son los segundos mejores datos de un mes de mayo. En Canarias, pues se ratifica que no existe tanta estacionalidad en nuestro mercado laboral más importante, que es el turismo. A Canarias sigue llegando turismo. Parece incluso que turismo de mejor calidad. Y realmente es bueno. Además, no solo ya en el sector turístico, sino que la construcción también aportó más de 300 puestos de trabajo durante el mes de mayo, y el resto de sectores pues no se estancó, creció poquito, pero creció. Siempre que mejorar, o siempre se puede mejorar. Si vuelvo a preguntarle, lo hago pues prácticamente siempre que vienen usted u otros compañeros suyos o colegas suyos del mundo sindical sobre esas personas que tienen más difícil acceder al empleo. Estamos hablando de jóvenes recién formados. Es verdad que hay contratos que permiten, de 1 año de duración, que permiten, sobre todo a gente que sale de la universidad, pues ganar información y además en perfecta igualdad de acceso de salarios que el resto de las plantillas, por un lado, y por otra parte le pregunto por las personas mayores de 45, 50 años, muchas de ellas que por cuestiones precisamente formativas, o en este caso de falta de formación, están completamente fuera del mercado laboral, pero que hay que rescatar sin duda. Ciertamente, bueno, hay que hablar, hay que separar pues a los estudiantes recién titulados, que lógicamente siempre cuesta entrar en el mercado laboral, pero en Canarias es verdad que el porcentaje de trabajadores formados pues es muy poco. Casi todos logran pues un trabajo, si no en la enseñanza, pues en otros sectores como puede ser la hostelería o el comercio.
incluso la industria, es decir, en ese sentido no hay problema. Nos preocupa bastante más lo que son los parados de larga duración, sobre todo las personas de más edad, y donde se ve también una diferencia muy significativa entre el paro de hombres y mujeres. Es decir, en Canarias ahora mismo, dentro de las 176.000 personas que están paradas, pues el 58%, es decir, 101.000 personas son mujeres, y eso sí nos preocupa. Por tanto, siempre hacemos hincapié en que la formación la formación para el empleo y todas las políticas activas de empleo deben ir focalizadas a la formación según las necesidades del mercado laboral y según también pues las expectativas de los propios trabajadores y trabajadoras en paro. Por tanto, creemos que la formación debe ser básica para la incorporación de estas personas a sus puestos de trabajo, además de la diversificación económica que estamos obligados a hacer. La incorporación de las personas que no están trabajando, de esas edades superiores, por ejemplo, a eso, con los 45 años, se puede encontrar con una dificultad añadida, que es que el periodo de jubilación o el margen para jubilarse es mucho mayor, o va siendo mucho mayor, o va siendo progresivamente mayor. También hay un planteamiento que puede producirse pues próximamente, si hay un cambio de gobierno, que tiene que ver con volver a dar una vuelta al modelo aprobado de jubilación, que incluiría aumentar esos años. Eso, para un mercado que efectivamente está muy mermado, para ese segmento de población, puede suponer, por lo menos genera muchas dudas. Yo le pregunto cuál tiene que ser la solución en ese sentido. Bueno, nosotros acabamos de aprobar una reforma de pensiones, que tiene como principal objetivo ser sostenible y que pues conlleva un alargamiento, aunque ya estaba en la reforma de 2012, de la edad de jubilación hasta los 67 años, o excepcionalmente hasta los 65 si a partir del año 2027 se tenían cotizados 38 años y 6 meses. El hecho de que se pueda volver a derogar esta reforma laboral y se amplíe la edad de jubilación a los 70 años, pues lógicamente es un problema añadido a lo que tenemos ya. Podrán ser más sostenibles. Lo que no es sostenible son las familias y los trabajadores de este país, entre otras cosas porque evitaría que entre al mercado laboral los jóvenes recién formados, y además pues, yo no veré nunca un albañil en un andamio con 70 años. Por tanto, esa idea que parece que está en la mente de los que quieren gobernar, pues yo creo que es una idea que va en contra de los intereses de la ciudadanía española. Yo creo que madurar la ley de Escribá o las ideas de Escribá con respecto al sostenimiento de las pensiones es algo que debería ser tarea también de los gobiernos o de los posibles futuros gobiernos de este país. Bueno, vamos a volver a Canarias. ¿Cuáles son las cuestiones pendientes que, desde que se produzca la investidura del nuevo jefe del gobierno regional, deben abordarse desde el punto de vista de esa relación que tiene que existir siempre entre gobierno, patronal y sindicato? Bueno, nosotros creemos que tenemos algo que hemos logrado muy positivo a lo largo de estos últimos años, que es el diálogo social, que nos ha permitido una negociación colectiva pues madura y yo creo que muy fructífera para los intereses de los trabajadores de Canarias. Por tanto, ¿qué les pedimos a este nuevo gobierno? Pues nada, pues que nos sentemos, que negociemos. Yo creo que no debe haber ningún impedimento para seguir apostando por políticas activas de empleo que vayan en beneficio de nuestros trabajadores. Por tanto, eso es lo que le pedimos, y sobre todo pues centrar las negociaciones en esta formación que de alguna manera pueda incorporar al mercado laboral por los parados que tenemos. Bueno, en todo caso tampoco hay precedentes en el pasado más próximo de rupturas, ¿no?, entre la parte sindical y la parte social y la parte del gobierno, y vamos con
con la colaboración necesaria, por supuesto, de la patronal, en el sentido de que siempre el tema del diálogo social, bueno, se ha mantenido mejor que peor, pero bueno, se ha ido manteniendo siempre con unos gobiernos y con otros. Sí, nosotros estamos ahora mismo en una situación donde creemos que podemos seguir apostando por el diálogo social. La relación con las dos patronales canarias es buena, ¿por qué no debe serlo también con el gobierno que entre? Vamos a ver si los interlocutores de la parte de empleo y trabajo del gobierno de Canarias pues tienen también la madurez democrática suficiente para poner en valor el diálogo social que tan importante es para Canarias. En las semanas previas a las elecciones autonómicas y locales se abrieron varios conflictos laborales en el ámbito de la justicia, con los secretarios judiciales, el turno de oficio, jueces y fiscales, los médicos también, convocados por el Sindicato Médico en Canarias. ¿Usted qué escenario pronostica en las próximas semanas? Porque, claro, volvemos a estar en una antesala de una convocatoria electoral, en este caso las generales del día 23 de julio. ¿Usted cree que pueden reproducirse estos conflictos o que estos se van a aplazar? ¿Cómo ve usted el escenario más inmediato de esta cuestión? Personalmente creo que puede haber una pausa en cuanto a estas reivindicaciones. No olvidemos en el caso de los médicos que estuvo producido también por cierto interés político, pues que partía de ciertos hospitales y que sin embargo pues tuvo muy poco seguimiento. Yo creo que este proceso preelectoral, al igual que el postelectoral, después dependiendo de los gobiernos que se vayan a formar, pues da tiempo. Yo creo que hay que darse un tiempo para ver cómo van esas negociaciones o cómo se retoman esas negociaciones con quien proceda en su momento. Yo ahora mismo realmente no veo grandes problemas a nivel de exigencias laborales. Nosotros tenemos claro lo que tenemos sobre la mesa ahora mismo, que tenemos pues en Canarias varios convenios, entre ellos los trabajadores del campo, y luego después de la firma del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, pues sí es verdad que queremos retomar incluso algunos convenios que ya se habían firmado y que pueden ser muy mejorables, sobre todo en el aspecto económico. ¿Se refiere usted, por ejemplo, al convenio de hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Por ejemplo, también, y por qué no, también el convenio de hostelería de la provincia de Las Palmas. Son convenios que se han quedado cortos en lo que es, o se han quedado por debajo de lo pactado en el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, y yo creo que el diálogo social en este caso debe seguir, y la negociación colectiva, para poder equiparar un poco más los salarios que en su momento se aprobaron con el nuevo marco legal, que aunque sabemos que no es de obligado cumplimiento, sí es una herramienta necesaria para llegar a acuerdos. ¿Han obtenido ya alguna primera respuesta, aunque sea oficiosa, por parte de las patronales? Sí, las patronales, en una conversación que tuve hace muy poco con uno de los representantes patronales, pues que nos quedamos en reunirnos de forma inmediata con pues el nuevo gobierno que pueda salir para continuar con estas negociaciones y que el diálogo social pues no muera, lógicamente. Y al margen de la hostelería o de lo que tiene que ver con el turismo, ¿hay otros convenios importantes que también son revisables? Sí, ahora tenemos sobre la mesa pues el convenio de oficinas y despachos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tenemos también un convenio regional de los trabajadores del campo, además de varios convenios provinciales que regulan pues el empaquetado de flores, de frutas, de plátano, etcétera, etcétera. Sí. Pues sí, pues la verdad que hay bastante camino por recorrer en el ámbito de la negociación, en lo que vamos a llamar la segunda mitad del año, que también suele ser fundamental, por aquello de, ya sabe usted, los otoños calientes y otras cosas. Lo que pasa es que esta vez con un verano caliente, por aquello de esas elecciones generales que tenemos por delante. Son las 10 menos cuarto de la mañana, estamos con Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias, en la entrevista de este lunes, que abre, pues prácticamente se puede decir que la segunda semana de junio, porque ya la anterior empezó el mes de junio a mitad de semana. En el caso de cambio de gobierno en España, ¿qué escenario pronostica usted en el ámbito laboral y sindical? Bueno, yo siempre he dicho que el Partido Popular y Vox, que son al parecer los próximos candidatos al gobierno de este país, pues no han mentido.
la derogación de lo que ellos llaman el sanchismo, pues pasa por derogar pues aspectos tan importantes como la reforma de las pensiones, como la reforma laboral. Imagino que tocarán el salario mínimo interprofesional, tocarán también esto que ellos llaman las paguitas, el salario mínimo vital, que permite que las personas tengan una vida digna. Imagino que aspectos como el tratado que se hizo con Europa con respecto a las energías en la península ibérica, pues algo que ellos también intentarán derogar. Pues no sé, y tantas ayudas que se les han dado a las patronales, entre ellos sigue habiendo una ayuda a los combustibles para los profesionales, y eso es lo que ellos pues han augurado o han prometido derogar si suben al poder. Ante esa situación, lógicamente, habrá pues una respuesta de la ciudadanía como cabe esperar, es decir, como es lo lógico en este caso. Bueno, y usted sabía cómo son las campañas electorales también. Que bueno, que se plantean un montón de cosas generales, pero luego cuando se llega al sitio y se empieza a concretar, pues en Sí, fin, las cosas no son iguales. Lógicamente, lo que pasa es que vemos que hacer una campaña electoral, pues yendo en contra de las políticas que han protegido a la ciudadanía en los momentos tan difíciles, no creo que sea muy inteligente, y además creo que también es muy poco inteligente pues hacer tonta a la ciudadanía. La ciudadanía es sabia y sabrá a quién tendrá que votar en las próximas elecciones, ¿o no? Ustedes habían dicho que después de estas elecciones autonómicas y precisamente en esta segunda parte del año 2023 iba a llegar el momento de negociar con la patronal y el gobierno una recuperación del coste del despido. ¿Se frustra esa aspiración si hay cambio de gobierno? Posiblemente sí, posiblemente se vaya a retomar lo que fue la reforma laboral de Mariano Rajoy, donde ya establecía el despido pues de 45 a 33 días por año trabajado a partir del año 2013. Por tanto, si hay una promesa y además no hubo una apuesta clara de el Partido Popular ni ningún reconocimiento de las bonanzas de la reforma laboral, cabe entender que esta segunda parte tan importante para los ciudadanos como es el coste del despido, que además esto UGT tiene denunciado en los tribunales europeos, pues se acabe en agua de borrajas, todo se andará. También está el derecho europeo que viene a amparar los derechos laborales de los trabajadores de este país. De todas formas, la contrarreforma laboral que se aprobó a principios de este año, con el voto en contra del Partido Popular, menos de un diputado, que fue el que al final pues salvó, digamos, esa nueva ley, también venía condicionada por un mandato europeo de acabar de una vez por todas con la contratación parcial, la temporalidad. Había que modificar eso. No es tan fácil acabar con esa contrarreforma laboral cuando hay un mandato europeo que establece que tiene que acabar la temporalidad, ¿no? Ahí es cuando me refiero que algunos partidos políticos pues abusan de la inteligencia de las personas. Son mandatos europeos, igual que lo va a hacer seguramente el coste del despido. Por tanto, no entendemos esas promesas electorales que lo único que hacen es meter miedo en el cuerpo a las personas trabajadoras, pues, y ponerle la sonrisa a la parte patronal. Por tanto, no creo que se vaya a producir, pero sí es verdad que cuando hay mala voluntad de negociación, pues la negociación colectiva, o en este caso el diálogo social, desaparece. Antes ha hablado usted del salario mínimo interprofesional, que pues se ha ido subiendo hasta el precio actual, por encima de los 1.000 euros, que garantiza pues un suelo salarial razonable, ciertamente, con el permiso de la inflación y de la alza de los precios, pero usted ha dicho que incluso corre peligro la posibilidad de que se pueda derogar por lo menos la última subida del salario mínimo interprofesional. ¿De verdad cree que en este país estarían en situación de cuestionar esto? Pues la verdad que no lo sé, y por eso, repito, por eso creo que
que estas promesas electorales o estas amenazas electorales pues tienen muy poco sentido y están hechas con muy poca inteligencia. Vamos a ver, ellos ahora pues se amparan en que el salario mínimo interprofesional hace que tampoco las familias puedan acceder a cubrir sus necesidades básicas debido a la gran inflación que tenemos en este país. No olvidemos también que España tiene la menor inflación de toda Europa. Por tanto, yo no sé si estos comentarios se hacen desde la ignorancia, se hacen para despistar, o no sé, algo tendrán que aportar en esta campaña próxima para poder conquistar a los votantes. En todo caso, independientemente de lo que ocurre en las elecciones del 23 de julio, sí es verdad que parece que vienen vientos complicados de que puedan amainar en un momento dado, porque desde la Unión Europea ya se ha anunciado que, en fin, que hay que volver a los controles, a las reglas de gasto, y esto hace que las administraciones públicas tengan que apretarse el cinturón. Ya sabe lo que pasa cuando se aprieta el cinturón de las administraciones públicas, que se aprieta el cinturón para todo el mundo. Esto puede ocurrir pues a partir de probablemente el año próximo, 2024. Ante esta cuestión, ¿cómo cree que debe gestionarse el hecho de que vuelvan las reglas de gasto? ¿Hay posibilidades, hay juego para poder salvar, digamos, una situación de recortes que afecten a la ciudadanía, al ciudadano medio? Aquí hay una situación algo paradójica, ¿no? Al parecer, pues se van a bajar los impuestos a las empresas y a los propios ciudadanos, y eso evidentemente deja un vacío económico en lo que es la apuesta por los servicios públicos. Si es así, lógicamente los recortes irán pues focalizados hacia los servicios públicos, hacia la sanidad, hacia la educación, pues hacia las políticas sociales. Por tanto, no entiendo yo ese tipo de promesa o ese tipo de anuncio que se hace desde los supuestos próximos gobernantes. No cabe duda que ya tuvimos la prueba de la crisis económica del 2008 como recorte, y eso no funcionó en su momento y no va a funcionar ahora. Otra cosa es que los dineros europeos, lógicamente, se irán acabando, aunque todavía queda mucha inversión europea en España y hay que ejecutarla con cierta inteligencia y que sea más que un gasto, porque sea una inversión de transformación económica, y para eso necesitamos gente con las ideas muy claras. Ha mencionado usted la crisis de 2008, tuvo gran repercusión, muchísima repercusión, violenta repercusión diría, en España, pues a partir del año 2011, 2012, fueron años tremendamente complicados. Fue cuando se produjo precisamente la reforma laboral, esa que usted ha mencionado, de Mariano Rajoy. En aquel momento, usted recordará que hubo una huelga general, una gran huelga general, probablemente la última gran huelga general en España, que fue en marzo de ese año 2012. En esa huelga general, sin embargo, ustedes estaban en una situación, me refiero a los sindicatos en general, de bastante debilidad. ¿Esa circunstancia ha cambiado ahora? Vamos a ver, durante muchísimos años pues se intentó desacreditar a los propios sindicatos. Hubo un bombardeo continuo contra los dos sindicatos mayoritarios, que son los sindicatos de clase de este país, y a lo mejor una apuesta por sindicatos un poco sectoriales que de más fácil, digamos, negociación entre otras cosas, porque apostaban por la parte patronal en vez de por la parte de los trabajadores. Nosotros ahora creo que hemos demostrado con creces lo necesario y lo importante que hemos sido durante esta crisis, durante esta pandemia y esta crisis económica en nuestro país. Nosotros nos sentimos mucho más reforzados, ya no solo en cuestiones, en lo que es nuestra opinión política y nuestra opinión social, sino además pues con un número considerable de afiliación que ha aumentado considerablemente en los últimos años, ¿no? Creemos que los sindicatos españoles tenemos prestigio y creo que es importante
pues que se nos siga apoyando como nos sentimos ahora mismo, ¿no? ¿Ustedes temen que se vuelva a producir esa política de descrédito? Sí, seguramente, sí. Cada vez que hay un cambio, una transformación que apuesta por beneficiar a los trabajadores, hay una política de descrédito hacia los propios sindicatos y hacia las personas que firmamos estos acuerdos. No olvidemos que desde la oposición política pues se estuvo totalmente en contra en algo tan esencial y que ha dado tantos buenos frutos como la reforma laboral. Por tanto, romper a la gente social, en este caso a los sindicatos, que somos pues los representantes legítimos de los trabajadores, hacernos vulnerables, pues beneficia muchísimo las políticas económicas liberales y que van a repercutir positivamente en el bolsillo de los empresarios. ¿Y qué medios tienen de ustedes de defensa para combatir esas circunstancias si se produjese? Pues la representación y la legitimidad que nos da el artículo 7 de la Constitución española y el esfuerzo y el trabajo de todos aquellos trabajadores que forman parte de los sindicatos y de todos los que representamos, que es el conjunto de los 20.800.000 trabajadores que hay en este país, y además pues podemos sumar incluso también pues los millones de pensionistas a los que seguimos defendiendo con uñas y dientes. Por tanto, la ciudadanía es la que tiene la fuerza contra esas políticas de recorte. En todo caso, estamos hablando casi como si fuera 24 de julio y como si el 24 de julio ya hubiese otro gobierno en España. Eso ha sido gran parte de la conversación. Tal es el panorama de cambio que ya ustedes se están preparando, se están armando para lo que pueda venir y quizá para un otoño complicado. Bueno, yo particularmente creo que no va a haber cambio político, sí que en España no va a gobernar el Partido Popular con Vox. Eso sería un disparate. Lo que hablo y lo que digo pues es la crítica que hago a todas estas augurios y a todas estas promesas que hace la derecha para cuando llega al poder. Lógicamente, yo participo aquí, creo que mi participación debe ir focalizada a la toma de conciencia de los trabajadores y trabajadoras de este país para defender lo que ya hemos logrado, que es mucho, lo que hemos recuperado, que también es mucho, y por tanto pues no apoyar aquellas políticas que vayan a destruir el trabajo, que vaya a destruir a las familias y vaya a destruir la economía de la clase trabajadora de este país en beneficio de la clase empresarial. Pero en todo caso, sea cual sea el gobierno que esté después de esas elecciones de julio, que sería probablemente a partir del mes de septiembre, tendrán ustedes que sentarse y verlas venir. Lógicamente, nosotros somos los que apostamos siempre por el diálogo social y en ese sentido lo seguiremos haciendo con el color político que sea. En este sentido no nos asusta que pueda haber otro color político, porque nosotros sí es verdad que tenemos las cosas claras, sabemos a favor de quién luchamos, y eso lo hemos tenido siempre claro. Quizás otros no lo tengan tan claro. Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias, gracias por venir a la radio pública a contar pues en fin, sus impresiones sobre lo que está ocurriendo. Lo primero que será sentarse con el nuevo gobierno de Canarias. Otra cuestión es lo que ocurra a nivel nacional, pero bueno, para eso todavía queda tiempo, no mucho, pero todavía queda tiempo. Gracias por venir. Gracias a ustedes, como siempre. Buen día. Buen día.